No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Israel se encuentra en alerta, no solamente con respecto a la Franja de Gaza, sino también después de los últimos informes del Servicio de Inteligencia. Hablaremos de ello. Mientras, el Ministerio de Exteriores de España participa en Atenas en un acto en conmemoración de la Shoah en Grecia. También hablamos de educación, casi que podríamos ponerlo entre signos de interrogación, en Inglaterra. Verán por qué, bastante sorprendente las noticias. Y también hablamos de la Biblia como elemento arqueológico a tener muy en cuenta. Después, Ana nos traerá información cultural. Por ahora empezamos en Israel. Tras el atentado suicida en la ciudad de Dimona, que costó la vida a una mujer de 74 años y que se atribuyó Hamás, las fuerzas de seguridad de Israel elevaron el nivel de alerta en 3 distritos del país. Fuentes de la policía informaron de que se ha decretado el nivel de alerta 3, es decir, uno antes del máximo, en los distritos de Jerusalén, Tel Aviv y el desierto del Negev, donde está Dimona. Según las fuentes, citadas por la radio Voz de Israel, la rapidez con la que varias organizaciones palestinas asumieron la autoría del atentado hace temer que haya otros suicidas en camino. Pues sí, porque si recuerdan, nosotros dijimos aquí que el atentado había sido reivindicado por las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, cercanos a Al-Fatah, en conjunto con el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Bueno, de hecho ellos inmediatamente después difundieron unas fotografías y los nombres de 2 personas, pero no eran ellos, con lo cual se está buscando a estas personas en concreto. Se equivocaron de terroristas, fueron otros 2, en este caso de Hamás. Si es Hamás, efectivamente, lo del ataque de Dimona es la primera vez en 3 años que envía a terroristas suicidas contra Israel. Recuerden que hace tiempo habían llegado a un acuerdo con Mahmoud Abbas de limitar ese tipo de atentados. Se limitan también a permitir que se envíen cohetes Qassam sobre territorio israelí, y ayer de hecho Israel respondió y mató a 9 terroristas de Hamás en Gaza. Mientras, después de este atentado, evidentemente empiezan a exigirle a Ehud Olmert más dureza y con Hamás. Egipto, por su parte, reforzó las medidas de seguridad en la frontera con la Franja y explicó que puso a unos 200 miembros más de las fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera para proteger y para vigilar a ver lo que sucede ahí. Mientras tanto, llegan informes preocupantes sobre Irán. Meir Dagan, jefe del Mossad, el servicio de inteligencia del Estado, presentó a la Comisión de Seguridad y Exterior del Parlamento el informe anual en el que asegura que Irán poseerá armas nucleares en los próximos 2 años, por lo que representa la mayor amenaza para Israel. El funcionario aseguró que Teherán tendrá armamento atómico entre 2009 y 2010 y también destacó que Siria desarrolló misiles pero solo para su defensa. Según publicó el diario Yediot Aharonot, en el documento elevado a los legisladores, Dagan afirmó que Irán trabaja en conjunto con Siria y las organizaciones Hezbollah y Hamás para traficar armas en la región. Bueno, también se refirió al informe elaborado hace poco por la inteligencia estadounidense que decía que Irán había suspendido en 2003 la construcción de armas nucleares. Bueno, pues según Dagan, la situación no cambió después del 2003 y descalificó el estudio de los norteamericanos y reiteró que en los próximos 2 años el régimen de Teherán contará con armas de mayor peligro, dijo, para Israel. Mientras tanto, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, se dispone a hacer una tournée por los países árabes y aceptó la invitación de visitar Egipto, a quien recibió el fin de semana pasado. Bueno, más. Hablamos ahora de conmemoraciones. El Ministerio de Exteriores de España participó ayer en Atenas a través de un funcionario en un acto de conmemoración del Holocausto en Grecia y resaltó el deber de memoria de España hacia los sefardíes griegos exterminados en campos nazis. En nombre del gobierno español, Bernardino León, secretario de Estado de Exteriores de España, depositó este lunes, día de la conmemoración del Holocausto de los judíos griegos, una ofrenda de flores en la tumba del soldado desconocido, en la Plaza de la Constitución de la capital helena.
En el acto participaron además la Casa Sefarad Israel y el Ministerio Griego del Interior, Prokovis Pavlopoulos, representantes de la comunidad judía, así como diplomáticos de Francia, Italia e Israel. Por Casa Sefarad Israel está la doctora Ana Salomón. La importancia, explicó Bernardino León, para España del acto se deriva en que los sefardíes son parte esencial de la historia de España y es el deber de España de recordar siempre a aquellos que tuvieron que marcharse, pero que recordaron siempre a España como su país. Bernardino León resaltó además la labor del cónsul español en Atenas entre 1943 y 1944, Sebastián de Romero Radiales, que salvó de la muerte a varios centenares de sefardíes de Atenas y Salónica. En otro orden, el Consejo Central de las Comunidades Judías de Grecia presentó un galardón al secretario de Estado español en un acto en el Palacio de la Música de Atenas en reconocimiento por el papel desempeñado por España en el salvamento de vida de judíos en Grecia durante la Shoah. Por cierto, esto es muy interesante, el discurso que pronunció Alex Baer en el Senado, y lo pueden escuchar en Actos en Directo en España porque habla precisamente de esto. Hay que recordar que Grecia perdió el 86% de su población judía, unas 67.000 personas, durante la ocupación nazi, y que fueron exterminados en campos de concentración y de los cuales se salvaron 1.950 nada más. También se rindió homenaje al cónsul italiano en Atenas en aquellos tiempos, que también salvó a varios judíos de la muerte, y además se presentó una exposición sobre el holocausto de los judíos griegos 1941-1944, testimonios. Una exposición organizada por el Museo Judío de Grecia. Y seguimos, vamos a hablar ahora de de Gran Bretaña. Hay un mail que seguramente les ha llegado donde dicen que en Gran Bretaña ya no se estudia el holocausto para evitar ofender a los musulmanes. Bueno, es un mail que es falso, lo hemos dicho en Radio Sefarad, nos lo hicieron llegar desde el American Jewish Committee. Son todos estos mails difamantes que están circulando, como el de Barack Obama. Y lo que pasa es que ya el gobierno británico se está empezando a poner un poco nervioso con ese mail y habla oficial, tiene ya una política oficial. El gobierno británico adoptó el lunes una medida inusual al denunciar un correo electrónico falso que afirma que el Ejecutivo había dejado de enseñar el Holocausto en las escuelas porque puede ofender a los musulmanes. Ed Balls, el secretario de Estado para los Niños, Escuelas y Familias, envió un comunicado a los medios y embajadas de todo el mundo abordando el asunto de la cadena de correos electrónicos. Balls aclaró que la Shoah, la aniquilación de 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi, sigue siendo de enseñanza obligatoria en todas las escuelas secundarias de Reino Unido para estudiantes de 11 a 14 años. Y dijo: quiero poner un fin de una vez por todas al mito de que el Holocausto no se enseña en las escuelas o se está eliminando del currículum. Estoy encantado, dijo, de confirmar que este no es el caso de ningún modo. Tenemos clarísimo que hay algunos temas no negociables que están protegidos en las escuelas y uno de ellos es el Holocausto. También explicó que es uno de los acontecimientos más horrorosos y profundos de la historia mundial y dijo querer que cada joven lo comprenda. Claro que es que esta noticia se une a una que pudimos leer en el diario El País hace 2 días. Yo no sé si salió en el diario o en la edición simplemente electrónica del diario El País, pero claro, es que antes de plantearse quitar cualquier cosa de la enseñanza, los británicos deberían plantearse la realidad de su propia historia y su educación en general, porque fíjense, según esta encuesta del País, o que salía publicada El País, para un 23% de los ingleses encuestados el lunes por la cadena de televisión UKTV Gold, dicen, este 23% de ingleses encuestados dicen que Winston Churchill, primer ministro británico del 40 al 45, que no existió, que es un personaje ficticio, tal cual. Nunca habría existido para el 23%, es casi una cuarta parte de la población, es espeluznante. Pero lo más, no es gracioso, pero bueno, siguiendo con esta noticia del País, lo destacable es que, así como Winston Churchill no existió para el 23% de los ingleses, el 58% garantizan que Sherlock Holmes sí existió, era de verdad. O sea, más de la mitad de los ingleses creen que el personaje de Conan Doyle era real. Bueno, el 47% dicen que Ricardo I, Corazón de León, jamás reinó en Inglaterra, que solamente es un personaje de los libros, igual que Cleopatra, Gandhi y Charles Dickens. En fin, realmente la educación en Inglaterra, si es así, habría que planteárselo. Bueno, también hay que ver qué validez tienen estas encuestas. Y para encuestas otra, en este caso volvemos a temas más cercanos.
es que el 43% de los polacos consideran que ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un sondeo que se hizo en respuesta a una polémica levantada por el libro del polaco Tomasz Gross, en el que afirma que Polonia fue y es antisemita. Bueno, pues se hizo este sondeo, lo elaboró el Instituto TNS-OBOP, y solo un 3% consideró que los polacos colaboraron en la persecución de los judíos durante la guerra y después de esta. También pequeño detalle importante. Otros que deberían revisar los libros de historia. Habría que revisar quién escribe esos libros de historia en Polonia. Bueno, más cosas. Vamos a hablarles ahora de la Biblia como un instrumento de estudio. Que arqueólogos israelíes han descubierto en Jerusalén un sello de unos 2.500 años de antigüedad que, según algunos expertos, confirma la teoría de que la Biblia se puede emplear como fuente de documentación histórica. En el sello aparece en caracteres hebreos arcaicos el nombre de la familia Temach, que, de acuerdo con el libro de Nehemías, figuró entre los exiliados que regresaron a Judea en el 537 antes de la era común tras el fin de su cautiverio en Babilonia, en el actual Irak. La arqueóloga Eliat Mazar, que dirige las excavaciones en las que apareció el sello, de piedra negra con forma elíptica y unas dimensiones de 2,1 por 1,8 centímetros, explicó que el hallazgo es un nexo entre las pruebas arqueológicas y el relato bíblico, al evidenciar la existencia de una familia explícitamente mencionada en la Biblia. Pues sí, también explicó que estos vivían en una zona de Jerusalén conocida como el Ofel, y estaba especialmente designada para los funcionarios del primer templo. Bueno, es interesante. Seguramente nuestra experta en Biblia, Irit, podrá darnos muchos más datos al respecto, pero no es la primera vez que escuchamos decir que la Biblia puede ser utilizada pues como método de investigación relativamente fidedigna para los arqueólogos. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? Bien, Masha, ¿tú? Bien, nos encontramos aquí. Oye, ¿tú qué crees? ¿Que Sherlock Holmes existió o que es un invento? Pues ya me entró la duda, después. Ya voy a ir a Wikipedia a ver qué dicen, porque... En fin, menuda hablando de cultura. Bueno, cuéntanos, sí, ¿qué traes? Hoy te traigo noticias de libros y protestas, muchas protestas. Uy. Pero voy a empezar con un libro que no trajo ninguna protesta. Que el Ayuntamiento de Valencia presentó anteayer un libro que se llama La judería de Valencia en la Edad Media, que especialmente habla de los sucesos que aceleraron la decadencia del judaísmo valenciano. En 1391 hubo un asalto a la judería y parece que ese fue como un evento que marcó la historia de los judíos de Valencia. Este libro está escrito por José Hinojosa Montalvo. También fue premiado en Jerusalén con el premio de investigación Samuel Toledano de 2007, así que creo que debe ser interesante. Y también viene con un CD que lleva 200 documentos relacionados con la historia de los judíos en Valencia. A ver si conseguimos uno. Hombre, estaría bien que nos mandaran uno, sería bueno. Pues, claro que sí. Segundo libro que se presentó en Fitur la semana pasada, se llama Las huellas de Sefarad en Cáceres, escrito por Fernando Jiménez Berrocal, que es el director del archivo de Cáceres. También el primer libro que habla sobre la historia de los judíos de Cáceres, pero trajo algunas protestas de parte del PP de Cáceres. Lo que pasa es que en la portada aparece una foto de Al Pacino. Al Pacino. Porque Al Pacino hace creo que un par de años salió en una película interpretando a Shylock en la obra de Shakespeare. De Venecia, sí. No me digas que ponen una foto de Shylock de Al Pacino, sí. Para un libro de la Para un libro, de Cáceres. Sí, yo también, no sé, tal vez hay algo sobre los judíos de Cáceres que yo no sepa y que tiene que ver con Venecia. Y... A lo mejor Shylock existió,
En Cáceres. En Cáceres. Fíjate, hay que preguntarle a los no británicos. No lo sé, ellos hay que investigar este. ¿No lo habrán hecho tema, los ingleses bueno. esta elección? Te hace sospecharlo, ¿no? Pero sí. Bueno, además se dicen, todavía para añadir a la queja, dicen que cómo no pidieron permiso de la productora de los derechos de autor para poner una foto de Al Pacino. Que ahora además le van a dar una multa por... no pidieron permiso, además. Parece que no. De todos modos, Shylock además es un personaje de una obra. Yo personalmente considero que la obra no es antisemita, pero hay mucha polémica alrededor. Sí, o sea, no sí. es colocar... No está aclarado esto, si esta obra es antisemita o no. No es poner a un judío bueno actuado por cualquier actor. Sí, exacto. Es que al escoger este personaje es un poco... El mercader de Cáceres. Sí. Dios mío, bueno. ¿Qué más? Y por último, otra noticia literaria de Italia. Ahí se va a celebrar pronto la gran feria del libro de Torino y como muchos otros eventos que marcan el 60 aniversario del Estado de Israel, quieren y van a invitar a Israel como el país así de honor invitado, traer a muchos famosos escritores y obviamente ya empezaron las protestas de parte de varios grupos musulmanes y varios grupos de la izquierda que dicen que como una persona con conciencia puede invitar a los escritores israelíes a presentar sus obras. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de Israel, de la situación en Gaza, de la frontera. Hablaremos también de Irán, que preocupa incluso a sus amigos. Detenciones en Rusia de varios skinheads, bastante espectacular por la cantidad de ellos y por los crímenes que habían cometido. Damos vueltas todavía al tema del BNG. Y además, por si a alguien le cabía alguna duda, les decimos que Chávez es antisemita o ha sido acusado de serlo. Después, en la segunda parte del informativo, Ana nos traerá noticias culturales, pero empezamos en Oriente Medio. Según la versión digital del diario El País, el gobierno de Israel decidió ayer poner en marcha el proyecto de levantar una barrera de separación en la frontera que separa el país con el territorio egipcio del Sinaí. El Ejecutivo israelí tenía previsto adoptar esta decisión desde hacía tiempo, pero dio el paso a raíz de la entrada de miles de palestinos desde Gaza al Sinaí durante los 11 días en que permaneció abierto el paso de Rafah, que separa ambos territorios. Fuentes oficiales informaron de que la decisión fue adoptada en una reunión a la que asistieron el primer ministro Ehud Olmert y los titulares de Defensa, Ehud Barak, y de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, además de altos mandos del ejército y los servicios secretos. La construcción de la valla a lo largo de 240 kilómetros de la línea divisoria tendrá un coste superior a $1.000 millones y comenzará, explicaba siempre la versión digital del diario El País, por dos lugares, en la localidad de Eilat, en el extremo meridional de Israel y a orillas del Mar Rojo, y luego en Nitzana, al sur de la Franja de Gaza. Por otro lado, también ayer habíamos escuchado decir que un grupo de trabajo interministerial israelí estaría considerando permitir una fuerza internacional en la Franja de Gaza. Esto se decía ayer por la mañana, ayer por la noche se decía que no, que al final han olvidado, no están de acuerdo con esa intento de crear una especie de UNIFIL en la zona de Gaza, porque al parecer pues la efectividad de UNIFIL no sería tan brillante. Además, cuál sería la reacción de Egipto, cuál sería la colaboración. Pero bueno, es una idea que se lleva oyendo en varias ocasiones, sobre todo porque plantea dos dudas, y es que dos escenarios posibles en caso de que Israel se viera obligado al final a intervenir en Gaza. Una vez dentro, pues ese territorio podrían entregarlo a fuerzas internacionales. Y la otra opción es que lleguen por fin a un acuerdo con Mahmoud Abbas, que Mahmoud Abbas recuperara el control de la franja y que entonces también hiciera falta una presencia internacional.
ambas, bueno, la opción de que Mahmoud Abbas retome el poder y el control de Gaza, pues parece realmente muy lejana. En fin, seguramente volveremos a oír hablar de esto. El caso es que de otro lugar de donde volvemos a oír hablar reiteradamente y siempre con preocupación es Irán. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Losyukov, expresó ayer la preocupación de su país por el lanzamiento de prueba del cohete espacial iraní Kaboshgar 1, Explorador 1. La agencia Interfax destacaba sus declaraciones, según las cuales cualquier movimiento respecto a la fabricación de un arma potencial preocupa y más cuando hace sospechar sobre el posible deseo de Irán de fabricar armas nucleares. El viceministro ruso resaltó que los cohetes de largo alcance son partes de ese tipo de armas nucleares y que desde luego esto suscita preocupación. Pues si les preocupa a los rusos, imagínense a los iraníes, los rusos que llevan ahí diciendo que no, que hay que darles una opción, incluso se ofrecieron a enriquecer el uranio para dárselo hecho ya a Irán, para que no tuvieran ellos las capacidades de hacer el enriquecimiento en su territorio. Bueno, pues el caso es que Irán efectuó este lanzamiento el 4 de febrero y un lanzamiento de prueba del primer cohete espacial y según algunos expertos militares rusos es una muestra de que está cerca de poder construir misiles balísticos de largo alcance. Esta noticia se une a la noticia al informe que presentaban antes de ayer los servicios del Mossad, donde decían que Irán seguía enriqueciendo uranio y que seguía en su escalada nuclear, cosa que, bueno, pues aparentemente es controvertido, ya que los servicios secretos norteamericanos decían que no, que Irán hacía tiempo que había abandonado esa carrera nuclear. No parecen todos los servicios secretos estar de acuerdo, ya ven, hasta los rusos están preocupados. Además, por si fuera poco, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, en una entrevista publicada ayer en el diario francés Le Monde, decía que no acatará sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dijo además que literalmente que Israel es un pueblo falso, inventado, que no va a durar, y llamó al pueblo palestino a no permitir la ocupación ni que le amputen parte de su territorio. Además, también, evidentemente, respaldó la toma de poder de Hamas en Gaza. Dijo que es el gobierno legal de Palestina porque fue elegido por el pueblo. Elegido por el pueblo, sí que fue. En ese sentido, Ahmadinejad tiene toda la razón. Me temo que seguiremos hablando de esto. Por ahora vamos a hablarles de otra persona que no es especialmente amiga de los judíos. El director de la Liga Antidifamación en Estados Unidos afirmó el martes que en Venezuela hay una creciente ola de antisemitismo, que es parte de una campaña para hostigar y desacreditar a instituciones que han existido y prosperado por años en Venezuela. Abraham Foxman declaró en un artículo de opinión publicado el martes por el diario Washington Post que no sorprende que Hugo Chávez ataque a la comunidad judía, ya que él y sus partidarios hostigan e intimidan a la Iglesia Católica, la prensa, los estudiantes universitarios, los rivales políticos y las compañías multinacionales que operan en Venezuela. Foxman declaró que el Club Hebraica, centro cultural, educativo y deportivo judío en Venezuela, ha sido inexplicablemente intervenido en 2 ocasiones por la policía, desde que Chávez está en el poder, creando el peligro de que la población pudiera encontrar en esas acciones una licencia del gobierno para expandir su odio. También denuncia que funcionarios de Chávez y comentaristas de la prensa oficial apelan con frecuencia a muestras implícitas y explícitas de antisemitismo, vilipendiando a los judíos e Israel como agentes del imperialismo y adoptando estereotipos sobre la influencia financiera judía. Dice Foxman que en vez de denunciar el discurso del odio, Chávez decide soslayar la retórica antijudía y con frecuencia apoya el notable antisemitismo de los medios. También dice que Chávez ha comparado reiteradamente a Israel con Hitler y los nazis y ha acusado a Israel de involucrarse en un genocidio contra los árabes. Bueno, como dirían los argentinos, chocolate por la noticia. Llevamos mucho tiempo preocupados por esta actitud del presidente venezolano, que también, como destaca la Liga Antidifamación, no solamente es contra los judíos, sino también hemos podido ver sus imágenes de persecución contra estudiantes no chavistas y cualquiera que le pueda toser o que pueda suponer algún pensamiento crítico a su gobierno. En fin, por cierto que también en un informe sobre religión en el mundo, el Departamento de Estado también denunciaba tintes antisemitas del gobierno de Chávez, un informe que apareció hace muy poquito y dice que además lo ha promovido el antisemitismo en Venezuela. Es una lástima porque es un país donde no estaba afianzado este sentimiento. Bueno, seguiremos también pendientes y ahora les hablamos de unas detenciones en Rusia bastante llamativas.
Los informativos Telecinco señalaban ayer que la justicia rusa anunció el arresto de 4 jóvenes sospechosos de haber participado en al menos 20 asesinatos racistas en Moscú. Con estas detenciones suman a 9 los arrestados en esta investigación de un grupo de cabezas rapadas acusado del asesinato de varias decenas de personas, todas de origen no eslavo. El cabecilla de la banda era el estudiante Artur Rino, de 18 años, procedente de la ciudad de Yekaterinburgo y detenido en abril del año pasado. 20 asesinatos se les atribuía por el momento y lo llamativo es que decía la policía misma que no se descarta que la cifra aumente más adelante. 20 asesinatos racistas en Rusia. Este Artur Rino fue detenido en abril de 2007 junto a otro estudiante de 18 años también después de que varios testigos lo señalaran como autores del asesinato de un empresario armenio, Keren Abramian, de 45 años, que recibió más de 20 heridas de arma blanca. Los detuvieron, la ropa está manchada en sangre y en el transcurso de la investigación uno de ellos confesó a la policía que había matado a 37 personas para limpiar la ciudad de Moscú de caucasianos. Bueno, al parecer solamente se han podido atribuir esos 20 asesinatos, pero como van coincidiendo todas las declaraciones de este Rino, pues se teme que puedan llegar a haber sido 37 asesinatos, lo que realmente es una cifra tremenda, llamativísima. En Rusia hay unos 60.000 ultraderechistas, militantes de grupos neonazis, que centran sus ataques sobre todo en personas procedentes de países del Cáucaso y Asia Central. Entre sus víctimas, destacaba la nota de informativos Telecinco, también han incluido a los extranjeros procedentes de África, Asia, América Latina, rusos, representantes de las minorías sexuales, activistas de movimientos culturales juveniles y mendigos. Vamos, que no queda nadie a salvo, porque también sabemos y hemos muchas veces hablado de ataques antisemitas violentos y virulentos en Rusia. Seguimos, les hablamos ahora del BNG. El embajador israelí en Madrid, Rafael Schut, indicó ayer que no descarta presentar una protesta formal ante el gobierno español después de que el Ejecutivo no se haya pronunciado públicamente respecto a la posición adoptada por el BNG, que rechazó la publicación de una declaración del Parlamento gallego que condena el Holocausto si no se incluía en ella también la situación en la Franja de Gaza. Según explicó el embajador, transmitió su malestar por lo ocurrido a través de diversos canales, pero dado que por el momento no se ha producido ninguna declaración pública del gobierno condenando la postura del BNG, que subrayó es socio del gobierno del PSOE en Galicia, no descartó presentar una protesta formal ante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. En opinión de Schut, no existe actualmente en Europa otro partido que rechace el Holocausto, por lo que el gobierno no debería dejar pasar el caso y pronunciarse al respecto, como ocurrió en el pasado en Europa con los ultraderechistas Jörg Haider y Jean-Marie Le Pen. Así lo informaba ayer Europa Press. Por otra parte, todos los medios de información también se hacían eco de la nota de prensa de la Embajada de Israel, donde decía prácticamente lo mismo. Y bueno, el Schutz también expresó el malestar por la decisión del Tribunal Constitucional de suprimir las penas de cárcel a los negacionistas y admitió, eso sí, dijo que no había sido culpa del gobierno, que tiene a su juicio la responsabilidad de corregir la cuestión. Bueno, del BNG llevamos hablando bastante. Consta también que la Federación de Comunidades Judías también ha expresado su malestar. Hay gente que está muy contenta con esta decisión, como por ejemplo Falange Española, que lo hemos podido ver en algunos blogs. Debería replantearse este grupo BNG a quienes están contentando, si están de izquierdas se consideran, están contentando algunos de los grupos más de derechas, más ultrafascistas de España, con lo cual vemos una vez más que hay algo que los une. Y seguimos, nos vamos a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿y tú? Bien. Cuéntame, ¿qué me traes? Te cuento. Primero, te voy a contar que anteayer se inauguró en Barcelona, en el CAL, un nuevo museo judío. Uh-huh. Se llama el Centro de Interpretación Judía, está en la casa de un tejedor de velos del siglo XIV, que eso ya de entrada debe ser muy bonito, y tiene restos de piezas de cerámica y lápidas funerarias de todos los siglos. Ya sabes que la historia de los judíos en Barcelona es muy antigua, desde el siglo IX hubo presencia ahí. Estuvo el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, en
la inauguración. El ayuntamiento participó rehabilitando el edificio, el Museo de Historia de la ciudad también participó preparando los guías y haciendo como una ruta en la antigua judería. El alcalde de Besalú también estaba... por todo lo grande, ¿no? Sí, muy grande. Y en Besalú también están a punto de estrenar un centro de interpretación. Últimamente salen muchas noticias de preparación de centro de interpretación de juderías. Creo que se están despertando con eso y bueno, van a hacer muchas actividades culturales, no solo la exposición de los objetos de judíos, sino también, por ejemplo, este mes está lleno de conferencias sobre la influencia de la gastronomía judía en Cataluña. Me parece eso esencial. Ahí habría que ir y probarlo. Yo creo que sí. Yo creo que hay que hacer una prueba a ver si efectivamente ha influido tanto. Aceptamos invitaciones en Radio Sefarad para que nos inviten a comer y hacer la comprobación. Por favor. Además, lo que he visto es que ha sido muy cubierto, ha salido en muchos medios de comunicación, realmente una noticia... Sí, en muchos, sí. Pues mira, da gusto. Que a veces tenemos que rebuscar como locos a ver que si hacen... Y esa vez había que buscar a ver con cuál vamos. Exacto. Sí. ¿Más cositas? Bueno, sigo. ¿Te acuerdas que hace unas semanas te conté que la cantante Amy Winehouse anunció que va a sacar para el próximo Navidad y Hanukkah un disco de las dos fiestas juntas, porque dijo que siempre hay demasiadas canciones de Navidad por todos lados. Pero no me había quedado claro que eran de las dos fiestas. Yo pensaba que era solamente de Hanukkah. Sí, no, quería hacer algo combinado, obviamente con más hacia Hanukkah. Bueno, primero también te digo que hoy puedes escuchar a Amy Winehouse en nuestra sección Musicando. Ajá, pues para conocerla mejor. Vale. Y la noticia de hoy es que el cantante pop Mika, que es mitad libanés, escuchó del proyecto y dijo, yo quiero participar en eso. Declaró a una revista, dice, piensen en esto, yo, un artista mitad libanés trabajando en un álbum judío. Creo que es un muy lindo mensaje. Pues sí, ¿será libanés cristiano o libanés musulmán? Buena pregunta. Es una buena pregunta, porque si fuera musulmán ya tenemos Navidad, musulmán y ya serían las tres culturas. Esta. Sí, pues la verdad, que lo hagan ya y que nos manden ese disco. Que nos lo manden, por favor. Que no vengan todavía estas fiestas, que son muchas fiestas. Más cositas. Bueno, y la última noticia curiosa de Jerusalén. El famoso... arquitecto valenciano Calatrava planeó un puente que está inspirado en la forma del shofar para la entrada de Jerusalén. Eso está en construcción ya varios años y bueno, ahí van. Y hay un activista de Jerusalén muy famoso que se llama Yoram Pamir, es un fotógrafo, que él no deja de protestar contra cómo todos los edificios modernos y todas las nuevas construcciones de Jerusalén arruinan su encanto antiguo y bonito. Entonces lo que hizo hace unos días es subir a los... a lo alto del... Sí, al puente, aunque no está hecho, pero ahí lo que pudo llegar, creo que llegó a 60 metros de altura y dijo que se va a suicidar hasta que llegó... Hay que ponerse así. Bueno, obviamente dijo que no es que realmente iba a saltar, pero pues él tiene una forma muy radical de protestar. Por lo pronto llamar la atención se le da bastante bien. Así que claro, por lo menos, mira, salió en toda la prensa, entonces eso ya significa... Sí, él tiene todo un grupo que se llama... Shame Underground, la vergüenza clandestina, algo así, donde hacen todo tipo de actividades así de protesta. Bueno, ¿evitaron que se suicidara? Sí. Vale, ¿y sigue con nosotros? ¿Y sigue construyéndose el puente? Sí. Pues bueno, no le fue muy útil. Pero nada, aquí esto es lo que había por hoy. Eso es lo que hay por hoy. Pues mañana habrá más. Seguro. Bueno, pues aquí te esperamos y también los esperamos a ustedes aquí en las noticias en Radio Sefarad. Gracias. En Radio Sefarad, noticias. Costa Rica, República Checa, Hungría, Ucrania y Vaticano son algunos de los destinos por donde viajaremos hoy. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que no hablaremos de Israel.
Si ustedes quieren saber lo que ha sucedido en Israel, les recomiendo que escuchen el programa en el día de hoy desde Israel, en el que nuestro corresponsal, Sale Mergui, nos cuenta con todo detalle lo que está sucediendo, incluso con un análisis. Por ello, hemos decidido dedicar el espacio informativo a hacer un tour por algunas comunidades judías alrededor del mundo. Y como les decía, Costa Rica es un sitio donde no solemos viajar. Bueno, pues en esta ocasión viajamos porque las autoridades de la comunidad judía de Costa Rica manifestaron ayer su preocupación por el anuncio del gobierno de ese país sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina. En declaraciones a la agencia judía de noticias, el presidente del Centro Israelita Sionista, Gustavo Pfriefer, aseguró que están conmocionados con la noticia porque ni siquiera se sabe con cuál autoridad palestina se van a proveer los vínculos. El dirigente aseguró querer suponer que es con Ramallah, pero el gobierno no explicó nada y hasta ahora pues el dirigente explicaba que no entendía el interés especial por abrir relaciones con una nación que todavía no existe. Costa Rica y la autoridad anunciaron el martes que establecieron relaciones diplomáticas y que en una fecha próxima van a nombrar a sus respectivos embajadores. Pfriefer, por su parte, dijo que es un golpe bajo, por lo que va a pedir explicaciones al gobierno. Aproximadamente viven unos 3.000 judíos en Costa Rica y es un país que mantiene relaciones diplomáticas con Israel y incluso una embajada en Jerusalén. Yo no sé si no la habían retirado a Tel Aviv, pero bueno, no, creo que todavía mantienen la embajada en Jerusalén. Más cosas, Praga. A Praga solemos viajar más a menudo. Y esto pasa a veces. Los ultraderechistas neonazis están planeando una protesta en Pilsen para expresar su desacuerdo con la intervención policial contra los participantes en una marcha neonazi que fue realizada en noviembre en Praga. Bueno, querían realizarla, pero la policía les puso bastantes impedimentos. Estos neonazis quieren manifestarse el 1 de marzo en Pilsen, que es una ciudad que está situada en Bohemia Occidental. Václav Bures, que es organizador y activista de ultraderecha, dice que el objetivo de la manifestación es demandar la libertad de expresión en el país. Es bastante irónico que estos grupos que le niegan la libertad a los demás exijan y se manifiesten en función de pidiendo su propia libertad de expresión. Dijo que es una protesta a favor de la libertad de expresión de la República Checa, que fue violada por la policía cuando intervino en noviembre de 2007 contra grupos de derecha. Hay que recordar que esos grupos de derecha se querían manifestar en noviembre en el barrio judío. Afortunadamente lo prohibieron. El tribunal regional decidió el viernes pasado que la prohibición responde y el alcalde de Pilsen ha dicho que está decidido a presentar una apelación contra los tribunales si les permiten manifestarse. Más cosas. Hungría, otro lugar al que no solemos viajar. Bueno, pues en esta ocasión sí, también por un motivo del que ya estamos un poquito hartos de oír hablar. Vándalos. En esta ocasión profanaron un cementerio judío en el sur de Hungría durante el fin de semana pasado, pintando esvásticas y consignas antisemitas en docenas de tumbas. Es la cuarta vez en el último año que el cementerio en Kaposvár, a 190 kilómetros al sudoeste de Budapest, ha sido objeto de actos de vandalismo. Así lo explicó Laszlo Rona, que es dirigente de la comunidad judía de la ciudad, y dijo que durante décadas no hubo ningún incidente similar, y claro, eso es lo que preocupa, que durante décadas no ha pasado nada y ahora de repente 4 en un año, y llevamos más bien poquito de año como para que haya pasado 4 veces. Antisemitismo, vandalismo, pero también hay que destacar que un cementerio militar soviético y una necrópolis católica también de la misma zona fueron recientemente objeto de actos vandálicos. Bueno, el dirigente judío de la comunidad judía dijo que a pesar de informar cada vez a la policía sobre los actos de vandalismo, ninguno de los culpables ha sido atrapado. Decía que la única manera de aprenderlos parece ser que si los capturan haciéndolo. Más, Ucrania. Alexander Ishchuk manifestó el lunes que el Servicio de Seguridad de Ucrania dio libre acceso a los documentos que antes eran secretos. Y según este historiador, una vez que se han abierto estos documentos, se desprende que la organización de los nacionalistas ucranianos no estaba involucrada en los pogroms de los judíos que se cometieron en Lvov en 1941. Según este funcionario del Archivo del Servicio de Seguridad de Ucrania, los documentos en cuestión confirman que la organización intentó evitar incluso la participación en los pogromos practicados contra la población judía de Lvov y no daba ninguna disposición oficial sobre el exterminio ni la organización de pogroms. Curioso, porque esta organización de los nacionalistas ucranianos es conocido por sus siglas ONU. Nada que ver con la ONU, evidentemente, simplemente un pequeño detalle.
Por su parte, el Instituto Yad Vashem dijeron que disponen en su poder de documentos que indican perfectamente que el batallón Nachtigal, al mando de Shujeriv, que es Roman Shujeriv, un comandante del ejército ucranio rebelde, a quien se adjudicó póstumamente el título de héroe de Ucrania, pues dijo que este hombre, con el ejército directo, el Nachtigal, participó en las operaciones de represión a la población civil del Lvov en verano del 41 y que tienen esos documentos, y le dijo perfectamente de los dirigentes de Yad Vashem que Israel no tiene ningún problema en presentar esos documentos a Ucrania. Lvov fue ocupado por los nazis el 1 de julio del 41 y de su población de 350.000 personas, más de 100.000 eran judíos. Más, Vaticano. Conflicto con el Vaticano. Polémica es que el Papa Benedicto XVI decidió cambiar la plegaria por los judíos. Estaban todos muy contentos porque iban a cambiar esa plegaria. Es una plegaria donde dice que los católicos rezan el Viernes Santo y ahora lo hacen en latín, siguiendo el ritual anterior al Concilio Vaticano II. Y no le ha gustado a nadie. O sea, han hecho el cambio, pero al final nadie está contento. ¿Por qué? Porque antes se pedía en la plegaria por los judíos la conversión del pueblo judío, ¿no? Es una de las frases que decía ahí, que se criticaba muchísimo esa frase. Pues ahora la han cambiado y ahora se implora a Dios que ilumine sus corazones para que reconozcan a Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Vamos, que tampoco es que lo hayan cambiado demasiado, han cambiado la forma, pero el fondo sigue siendo lo mismo y evidentemente nadie está contento, especialmente el rabino jefe de Roma, el gran rabino de Roma, Riccardo Di Segni, que declaró que se trata de una marcha atrás de 43 años que impone una pausa de reflexión en el diálogo judeocristiano. Así lo dijo después de analizar el nuevo texto presentado por el Vaticano. Di Segni explicaba que el nuevo texto ha empeorado porque después de que Pablo VI en el 70 cambiara completamente la plegaria y dijera el pueblo judío sea fiel a la alianza, pues ahora Benedicto XVI ha vuelto el reloj, digo las palabras textuales, ha girado las agujas del reloj 43 años hacia atrás, antes del Concilio Vaticano II del que hablábamos. El presidente de la Asamblea de Rabinos de Italia, Giuseppe Laras, coincidió en que es necesaria una pausa en el diálogo con los católicos y aseguró que en realidad Benedicto XVI no ha cambiado nada del viejo texto preconciliar. Antes hablaban de la ceguera del pueblo judío y ahora ya no hablan por la ceguera del pueblo judío, ahora hablan porque Dios los ilumine. Lo que eso, pues estamos en lo mismo, que es lo mismo que no han cambiado nada. Así que con esta noticia al Vaticano, que esperamos que se revise todo la semana que viene, seguramente tendremos que hablar de esto, dejamos esta primera y solitaria parte del informativo y nos vamos a buscar un poquito de compañía en la presencia de Ana, que nos trae noticias culturales. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Masha? Bien, ahora que estás tú, mejor. Ya Qué bueno. Me siento más acompañada. Que antes de que me digas las noticias culturales, ayer estábamos hablando y tú me hablaste de una noticia que venía de Ucrania también, de un profesor sí, que de la Universidad de Kiev. Sí, ¿qué dijo? Que se estaba quejando sobre cómo los judíos, siempre cuando alguien habla de los judíos, dicen, ay, todos son antisemitas, o sea, no dejan que hablen de ellos. Uh-huh. Y también el grupo Chabad, los de Lubavitch, están muy fuertes en Ucrania, o sea, tienen muchas sucursales. Entonces él decía que que ellos son como la razón para el antisemitismo. Que por culpa de los judíos hay antisemitismo. Del Chabad específicamente, que es lo que él conoce, ¿no? Para ellos Chabad representa a todos los judíos porque es lo que más hay en Ucrania, me parece. Es lo que, como ven, de Ucrania llegan noticias interesantes, pero también hay que destacar, esta semana oímos que el 43% de los polacos creen que se portaron maravillosamente bien con los judíos, o más. Sí. Esta semana ha habido unas noticias de cultura, o el Sherlock Holmes, que existe, pero Winston Churchill no para los ingleses. Unas noticias Qué mundo tan curiosas. raro. Bueno, cuéntame ahora ya, sí, culturita. Sí, te cuento. Primero, una exposición que se puede ver ahora en León, en la sala de exposiciones del auditorio de la ciudad de León. Se llama Arquitecturas Simbólicas, las puertas de las juderías. Esa se puede ver hasta el 16 de marzo. Y es una colección de fotografías de las juderías de las 21 poblaciones que integran la red de juderías de España. Hay textos y mapas y muchas así fotografías de puertas, de otros elementos arquitectónicos simbólicos de estas juderías.
Fue organizado por el Patronato del Cal de Girona, Red de Juderías de España, Ministerio de Cultura y Ministerio de Asuntos Exteriores. Todos ellos. Todos ellos. Entonces esto Todos hasta el ellos, 16 de marzo lo pueden... Bueno, hay tiempo todavía, ¿no? Hay tiempo. Hay tiempo. Bueno, en León sabes que ahora como es la capital de la red de juderías, hay una inmensa cantidad de actividades judías en esta zona. En segundo lugar, te quería contar sobre un artista que falleció hace pocos días. Se llamaba Boris Lurie. Era originalmente de Rusia. Sobrevivió el Holocausto. Después de perder toda su familia, llegó a Nueva York. Y él es uno de los artistas que más es conocido por hacer obra que, bueno, por un lado sí sobre el Holocausto y todos los horrores que vivió y su familia, pero también se convirtió como en un artista de protesta contra la maldad del ser humano, e incluso creó fundó todo un movimiento artístico que se llama No Art, que era como el opuesto al pop art. Él quería crear algo más de protesta y denuncia, y tuvo unas obras muy, muy impresionantes. Entonces, bueno. Murió esta semana. Sí, a los 83 años. Oh. Pues aquí queda el recuerdo. ¿Y qué más tenemos? Y una última noticia. Es difícil sin antisemitismo, ¿verdad? Algo más de noticias de antisemitismo. En Alemania se publicó hace pocas semanas un libro infantil que es así sobre unos animalitos que reciben una nota que dice: si no conoces a Dios te estás perdiendo algo. Entonces ellos van a buscar a Dios para ver qué es lo que se están perdiendo, y en el camino encuentran a un rabino, un cura y un mufti. Todos resultan monstruos, o sea, realmente una gente terrible. Es un libro que es anti todas las religiones, sean las que sean, pero fue muy criticado por el Ministerio de Bienestar y de la Familia, porque dicen este libro es peligroso realmente para niños, y no solo que es anti-religiones, sino dicen que las imágenes dibujadas ahí del rabino se parecen muchísimo a las caricaturas antisemitas utilizadas por los nazis. O sea, algo que no suena muy, no suena muy agradable. Muy bien. Habrá que ver si se quejan también las otras... los musulmanes y los católicos. Claro, bueno, estas protestas no llegaron de parte de los judíos, sino del Ministerio de Bienestar alemán y todo eso, así que... Bueno, pues es lo que hay. Mira, para terminar la semana de educación y de exacto, de antisemitismo, qué raro. Ana, Shabbat Shalom, Shabbat muchas Shalom, gracias. Masha. Que tengas un buen fin de semana. ¿Tú también? Señoras, señores, Shabbat Shalom, buen fin de semana, y ya saben, seguimos en Radio Sefarad.